Muy buenas noches, estamos nuevamente en Todo es Política. Hoy, como siempre, vamos a tocar los últimos temas del día o de la semana prácticamente. Por suerte, nosotros estamos cerrando la semana siempre los domingos. Entonces, por suerte, podemos elegir los mejores temas porque les queremos llevar a ustedes lo último en lo que hace a toda la política internacional, porque ese es nuestro objetivo, tratar un poco, como dijimos en un principio, desde un punto de vista técnico, académico, ir dando una idea, ampliando. Ya dentro de poco vamos a habilitar un WhatsApp, ¿verdad? Para que puedan hacernos preguntas. Entonces, de repente, vamos a hacer una interrelación con el público. Entonces, estamos nomás organizándonos todavía. Así que esa es la idea. Hoy vamos a tocar la reunión de la cumbre que tuvieron Xi Jinping con el presidente Xi Jinping, el presidente chino, ¿verdad? Con el presidente Donald Trump en Pekín. Se llevó a cabo la reunión en China. Al parecer estuvo bastante bien, pero eso es lo que ahora vamos a comentar acá con el doctor Diego Sosa. Buenas noches, Diego. Muy buenas noches, doctor Sosa Llenaro. Un placer, como siempre, estar cada domingo acá en la Unión TV. Y bueno, vamos a empezar, como bien dijo el doctor, vamos a hablar de la cumbre, la famosa cumbre que paralizó al mundo 3 días, que se desarrolló de miércoles a viernes de esta semana. Fue una reunión clave, pero hay que ir desmenuzando. Siempre en geopolítica todo comunica. Por eso siempre nosotros vamos a usar apoyo de imágenes, videos, cada gesto, cada forma. Desde que Trump bajó al avión, desde el avión desciende del avión, vamos a ir explicando. La cumbre fue en Beijing y acá una nota distintiva. Se dice Beijing o Pekín. Pekín es la forma occidental, es la romanización del término Beijing, que significa capital del norte. La gran capital del norte significa Beijing, está en chino, ¿verdad? En mandarín. Entonces vamos al video que va a ser el disparador y vamos a ir explicando cada parte de lo que fue esta cumbre. Una extensa alfombra roja cubría la entrada del imponente Gran Salón del Pueblo. La Guardia de Honor Militar se formó con una salva de cañones y una banda interpretando el himno nacional estadounidense. Así fue el apoteósico recibimiento de Pekín al presidente Donald Trump, 9 años después de su última visita. El dragón y el águila calva, reunidos cara a cara. Durante 14 segundos se estrecharon las manos. Un tira y afloja digno de los dos gigantes que unieron Oriente y Occidente este miércoles. China organizó un espectáculo diseñado para halagar a Washington antes de cualquier negociación. Una coreografía con tal nivel de disciplina y precisión que todos los miembros de la unidad ceremonial de élite del ejército chino mantuvieron una postura imperturbable y parecían tener exactamente la misma estatura. Bueno, ahí está, como le decía, el apoyo audiovisual de lo que fue el primer cara a cara. Acá un tema importante. Vimos, esto fue en la Plaza del Pueblo, que comunica esa es la entrada del Gran Salón del Pueblo, un salón majestuoso que sirve de reuniones de cumbres con todas las delegaciones. Justamente el secretario de Estado, que viene a ser para nosotros el canciller, Marco Rubio, hizo toda una muestra de lo que era el techo, el ornamento. Pero vamos al paso a paso. ¿Qué pasó? Cuando el presidente Trump desciende del avión, esa llegada es muy importante porque marca primero en política internacional, como le decía, los gestos, cómo baja y quién le recibe. No le recibe Xi Jinping, le recibe el vicepresidente de China. Un gesto muy particular, porque cuando Putin llega a Beijing siempre es el propio Xi Jinping el que le espera al pie del avión. Entonces eso es un mensaje ya que lanzó el mandarín Xi Jinping de entrada. Me venís a visitar, sos importante, pero no tanto para estar recibiéndote. O sea, estamos jugando de igual a igual. Por esto esta cumbre fue muy importante, porque fue el primer cara a cara donde Estados Unidos y China le dice a Estados Unidos: nosotros somos iguales. Fue una cumbre de dos superpotencias
donde yo tengo varias cartas y tengo que jugar estas cartas. Entonces eso fue la primera muestra. Después, cuando él va bajando del avión, se ve también algo importante, la presencia de niños, y por eso le mostramos también acá en el gran salón, en la plaza la plaza del pueblo, donde hay niños también. Y se especuló mucho de por qué tantos niños permanentemente. ¿Y eso qué quiere decir también? Todo comunica, como les decía. Esto es también comunicación política. ¿Qué significa la presencia de los niños? El futuro. ¿Y qué le dice al mundo China, y es particularmente a Donald Trump? Nosotros somos el presente y somos el futuro. Somos una potencia ya de vuelta, porque no olvidemos algo muy importante. China tiene 5.000 años de civilización. China es un estado-civilización. Se está desarrollando ahora esta teoría de estado-civilización, como es Irán. Aquellos estados que son una civilización per se. Y este es un imperio que fue interrumpido. Fue interrumpido y ahora está de vuelta. Entonces Xi Jinping, con toda esta pomposidad, le quiere decir al presidente Trump: estamos de vuelta. Estamos de vuelta en materia de tierras raras, en materia de comercio. Y entonces por eso, de eso se basó. Esta fue una reunión eminentemente comercial, geofinanciera y geopolítica, donde se tocaron 3 temas principales que vamos a ir desarrollando. Primero, la cuestión arancelaria, comercial, que ya se desarrollaron anteriormente, todo lo que fueron las reuniones. No se olviden que cada vez que hay una reunión de alto nivel como esta, que se llaman reuniones del más alto nivel, donde están los jefes de Estado y de Gobierno, previamente se reúnen las cancillerías y los diferentes ministerios y comisiones. Esto se desarrolló en Ginebra y en otros lugares más, donde ya se lograron los preacuerdos, y en esto se viene ya a sellar. Todo lo que vimos acá es una gran puesta en escena. Nada está hecho al azar, todo está coreografiado, cada paso que ellos dieron. Ese saludo de 14 segundos, ustedes se fijaron que no hubo apretones de manos, no hubo tirón de manos de parte de Trump. Todo se desarrolló de manera cordial y de manera respetuosa. Vimos a un Trump bastante comedido, bastante mesurado, no tan apasionado como de repente le habrá hecho Zelensky en la Casa Blanca, o a otros presidentes, de cómo le recibe. Entonces fue inclusive ustedes se fijan en el toqueteo de las manos, ¿verdad? Lo que Trump hizo al momento de pasarle la mano al presidente Xi, y le toca 3 veces la mano. Eso en China es gesto de cordialidad, de afecto, ¿verdad? En todo momento él quiso demostrar eso. Ya ahí vemos, y luego le hace 3 toques ligeros en la mano, ¿verdad? Y luego lo que ahí ya falló fue que obviamente en la cultura oriental no hay que tocar mucho, le tocó el antebrazo, ¿verdad? Ahí ya falló un poco, pero bueno, algo tenía que hacer, ¿verdad? Pero así se desarrolló esto fue el primer cara a cara. Y luego vamos a lo importante, que fueron las primeras conversaciones. Y aquí vamos otra vez, le queremos mostrar, y ya acá el doctor Sosa Llenaro va a explicar esta parte de lo que implicó esta puesta en escena y el primer discurso. Como les digo, esto fue histórico, porque China se presenta por primera vez como un actor global, un actor geopolítico y como una potencia, y se inaugura de esta forma. Ahora vamos a ver el segundo video para ir desarrollando. Ahí vamos. Estados Unidos, superar la trampa de Tucídides y crear un nuevo paradigma en las relaciones entre grandes potencias. ¿Podremos enfrentar juntos los desafíos globales y brindar mayor estabilidad al mundo? ¿Podremos, en interés del bienestar de nuestros 2 pueblos y del futuro de la humanidad, construir juntos un futuro más brillante para nuestras relaciones bilaterales? Estas son las preguntas vitales para la historia, para el mundo y para la gente. Son las preguntas de nuestra época que usted y yo... Ya, adelante. Bueno, una cosa que acá llama la atención, justamente estabas diciendo, Diego, el enunciado o la mención que hace de Tucídides. Tucídides es un historiador ateniense de hace más de 2500 años. Resulta que él es el padre de la historiografía científica
de lo que es la historia, ¿verdad? Y el padre de la escuela del realismo político. ¿Por qué hace referencia a Tucídides Xi Jinping? Porque dice dice Xi Jinping que no ocurra la trampa de Tucídides, porque así se dio en llamar. Resulta que esto viene de la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta. Ustedes saben que los atenienses tenían una armada poderosa que se llamaba Delos, y Esparta tenía una infantería destacada, que era siempre el honor de los espartanos, ¿verdad? Pero sobre todo eran dueños de una serie de islas que en su conjunto se llamaban las Islas del Peloponeso. Entonces, de ahí viene lo que se llama la Liga de Peloponeso, o sea, la guerra entre Atenas, que a propósito era toda Grecia, que destruyó Grecia realmente esta guerra, la que ganó fue Esparta, ¿verdad? Pero bueno, la referencia, sinceramente yo no sé qué pensabas vos, Diego, pero a mí la referencia que hace no me fue oportuna. ¿Por qué? Porque él está diciendo que, o sea, ¿qué es lo que quiere decir con mencionar a Tucídides? Que un poder ascendente puede desplazar a un poder hegemónico. Esa es la idea. O sea, entonces, ¿qué quiere decir? Que China es el poder ascendente y que no sea que Estados Unidos quiera ponerle el palo a la rueda, ¿verdad? Para que China no sea un poder ascendente. O sea, a mí me llama la atención porque es un reconocimiento por parte de China de que no es todavía una potencia hegemónica, ¿verdad? Y acá es donde quiero también destacar que en esta reunión lo que se hace es establecer este famoso mundo que ya habíamos hablado en programas pasados, del mundo multipolar. Ahora se convierte en un mundo bipolar, ¿verdad? En donde evidentemente van a ser dos potencias, China y Rusia, las que van a pujar por el poder mundial, vamos a decir, a pesar de que antes le teníamos a Rusia, China y Estados Unidos, ¿verdad? De hecho, algo que llama la atención es que Rusia, justo el día de la reunión, hace la prueba de un misil balístico intercontinental, el Sarmat, el Sarmat o el Satán 2, sí, que le llama. Sí. El Pentágono le llama, como dice bien acá el doctor Diego, es el Sarmat que le llaman los rusos, sí, pero el Pentágono ya le llama el Satán 2, ¿verdad? Tiene un alcance tiene una velocidad de 35.000 kilómetros, tiene un alcance de más de 13.000 kilómetros de distancia, o sea, es un elemento demasiado poderoso. Tiene 16 ojivas, o sea, la cabeza nuclear, el proyectil, vamos a decir, así como ustedes conocen una bala, esa bala se divide o tiene adentro 16 bombas, vamos a decir, que se abren, y cada una de estas ojivas se llama, porque cuando son nucleares se llaman ojivas, tienen a su vez diferentes direcciones. O sea, no es que la bomba va a caer en un mismo lugar, sino que esas ojivas pueden ser determinadas a diferentes direcciones. ¿Por qué estoy hablando de esto? Y justamente por lo que estamos diciendo, porque en esta reunión, en esta cumbre, lo que se quiso es destacar justamente este mundo bipolar. Y justamente hasta China hace mención de que quiere a Tucídides, diciendo de que es una potencia ascendente que quiere estar a un nivel hegemónico, igual que el de los Estados Unidos. Pero sin embargo, Rusia ya hizo también un llamado como diciendo, hey, aquí estoy, ¿verdad? Entonces yo creo que es un buen llamado de atención, un bastante buen llamado de atención que hace Rusia al lanzar este misil balístico, que a propósito es hipersónico. ¿Qué quiere decir hipersónico? Que es muy, muy difícil contrarrestar la potencia de fuego de este proyectil, porque viaja, ustedes le estoy diciendo, más de 35.000 kilómetros por segundo, o sea, varias veces la velocidad del sonido. Entonces eso es difícil de detectar cuando el país, o sea, la zona amenazada por esta bomba está por ser afectada, ¿verdad? Entonces, concretamente, y yo no sé, ahí Diego, tu opinión me gustaría escuchar, porque yo no creo oportuno entonces esta mención de Tucídides, porque es como un reconocimiento de que de que China todavía no es potencia,
y que le está diciendo a Estados Unidos, déjame un poco flotar, ¿verdad? Qué importante es la reflexión que haces, porque acá hay un tema importante. Fíjense y nuevamente volvemos a los símbolos. China, la diplomacia china se destaca, como le decíamos, por las metáforas, símbolos y ornamentos, imágenes que va usando. Como le decía, llevarle ya la comitiva a ese gran salón del pueblo, ustedes vieron lo largo que es, si podemos mostrar otra, ahí está, vean lo que el largor y el techo, que es algo fenomenal, que después pueden investigar también todo el ornamento, toda la escritura, pero las palabras de Xi, pues muchos dijeron se desarrolló de manera armónica. No, acá hubo un cruce de una pulsión de poder permanente. ¿Por qué? Porque al mencionar esta famosa trampa de Tucídides, lo que Xi Jinping le quiere decir a Trump en todo momento es, le dice, cuidado de no caer, somos dos, no somos uno. Vos ya no sos el hegemón, como se suele decir, ya no hay una actitud unipolar ante el mundo. China es la que pregona el multilateralismo y justamente habla de un poder multipolar que no reside solamente en Estados Unidos, sino que hay potencias emergentes. Entonces, él señala eso, y al hablar de la trampa de Tucídides, estamos hablando de, como señala la historia, de dos potencias que se pelearon, se dividieron y perjudicaron el orden mundial. China en todo momento habla de lo que se llama una coexistencia pacífica. Le invitó a Estados Unidos a una coexistencia pacífica, pero como les digo, esta es la materialización de ese mundo multipolar. Hoy en esta semana, en estos 3 días, se cristalizó esa idea. Ya veníamos abonando desde la reunión con Putin en Anchorage y en Alaska el año pasado, en agosto, y hoy esto se consolida, porque al decirle eso, Xi a Trump le dijo, Trump, es mejor estar juntos, estar unidos, que pelear. No podemos seguir así. ¿Y a qué se refiere principalmente? A esa batalla arancelaria. No olvidemos que persistió hasta esta reunión la guerra comercial. Con esta reunión se pone paño frío. Y por eso vemos que el presidente Trump, algo también histórico, nunca ocurre que la comitiva oficial, porque ¿a qué le llamamos comitiva oficial? Es la comitiva de Estado que acompaña al presidente Trump. Estuvo no solamente encabezada, que vamos a ver quiénes fueron los políticos, sino que por empresarios. Eso no es común en Estados Unidos, no sucede. Siempre son los secretarios de Estado y secretarios de gobierno que acompañan al presidente, los asesores, pero nunca empresarios. ¿Por qué? Porque Trump necesitaba llegar también con una pompa comercial y empresarial y decir, yo te traigo al Dream Team, a lo mejor, a la creme de la creme, a los número 1, como dijo él. Yo no quiero número 2, quiero número 1 conmigo. Y vamos a ver ahora las imágenes que a medida que vamos hablando se van a ir proyectando. Vamos a la primera imagen de los que le acompañaron para ver lo que es la comitiva y para dimensionar. Acá le tenemos a Elon Musk. Elon Musk, el famoso y polémico Elon Musk, que se peleó un tiempo con Trump y ahora otra vez también, es clave acá. ¿Por qué? Porque él fue el que más bien fue una especie de asesor importante para las relaciones con China, porque para que tengan una idea, él es el CEO de Tesla, los autos, y SpaceX, todo lo que tiene que ver con la política aeroespacial. Elon Musk tenía contratos importantes con la NASA, hoy no tanto, para fabricación de cohetes que van al espacio. Él está con el proyecto de ir a Marte. Entonces, dos temas importantes. Tesla, el 60% de los vehículos Tesla que nosotros vemos en el mundo que se comercian, se fabrican en China. Para que tengan una idea, este es Elon Musk. Y la política aeroespacial es clave hoy porque se conjuga con la inteligencia artificial. Hoy en día las potencias se disputan y vamos a ver la hegemonía del planeta en áreas de influencia, y esas áreas de influencia tienen que ver también con el dominio del espacio. El espacio porque es importante, y el ciberespacio, que tiene que ver con la computación cuántica y demás, y la inteligencia artificial. Pero en este caso, como estamos hablando de SpaceX, el espacio es importante porque para todo lo que tiene que ver con las comunicaciones. Todo, no se olviden de los satélites, y Elon Musk maneja el tren de satélites más grande del mundo,
y China necesita también acceso a eso, que tienen su propio sistema de satélites, y hace al espionaje, porque no olvidemos, por ejemplo, Putin con la guerra en Ucrania está realizando lo que es una guerra espacial, aunque no crean, ya existe la guerra espacial entre las potencias. Hoy en día el que domina el espacio domina el mundo. ¿Por qué? Por las comunicaciones. Todos los satélites, no solamente estamos hablando de satélites espía, sino que satélites que tienen que ver con telecomunicaciones, internet y todo lo demás. Entonces, esta materia es clave. Y China y Estados Unidos necesitaban también una coexistencia pacífica en lo que tiene que ver con las cadenas de suministro y con el espacio. Vamos al siguiente nombre, que es también muy importante. Tim Cook, hasta unos meses va a seguir siendo el CEO de Apple. Apple produce el 90% de todos los iPhone, iPad y demás, las Mac que produce Apple, el 90% produce en China. O sea, imagínense, estamos hablando de gigantes tecnológicos donde China es la gran fábrica del mundo, y ese es su gran poder. Ese fue el mensaje también que Xi le mandó. Mientras otros hablan mucho, nosotros nos preparamos, nosotros nos miramos a largo plazo. Y ese es un problema para Occidente hoy en día, porque Occidente hay democracias, hay congresos, hay elecciones. En cambio, China se puede permitir pensar a 50 años como está haciendo, porque ellos tienen un sistema de partido único, donde el puliboró chino es el que decide, y desde ahí se delinean las políticas de Estado. Por ejemplo, Xi Jinping, para ser presidente de la República, no es que él fue de la noche a la mañana. Él viene con 40 años de militancia, liderando gobernaciones y demás, y escalando en el Politburó. Por eso ustedes le van a ver al ministro de Exteriores chino, Wang Yi. Él es importante no solamente porque es ministro de Relaciones Exteriores, porque encabeza la Comisión de Relaciones Exteriores del Politburó chino, integra el Politburó. Por eso es tan poderoso, y por eso es la mano derecha de Xi. Vamos a la siguiente, donde vamos a ver otro nombre muy emblemático. Él es Jensen Huang. Él es un hombre clave. Él es el presidente y consejero ejecutivo de NVIDIA, una de las empresas tecnológicas de computación cuántica y chips más grandes del mundo, y que fue clave. ¿Por qué? Él es taiwanés, ojo, es taiwanés. Justamente a él se le recogió en Alaska. Él con Elon Musk, junto con Elon Musk, fueron los únicos empresarios que viajaron en el Air Force One y hicieron una parada técnica en Alaska para recogerle a Jensen Huang, nada más y nada menos que en el Air Force One. Entonces, él juega un papel muy importante porque China, para que tengan una idea, compra por valores 130.000 millones de dólares en semiconductores, en microchips de Estados Unidos. Pero Estados Unidos le cortó ese acceso por una cuestión de seguridad nacional. Y justamente va Jensen Huang porque NVIDIA fabrica el famoso chip H200, que es muy cotizado y deseado para China, y eso se destrabó ahora. Jensen Huang va a vender, NVIDIA va a vender gracias a estos acuerdos, porque se lograron 23 acuerdos que se suscribieron. Y vamos al siguiente nombre. Vean cómo vamos desarrollando y construyendo lo que fue. Él es Larry Fink. Larry Fink es el dueño de BlackRock, uno de los fondos de inversiones más grandes del mundo. Ellos manejan billones y billones de dólares y están en todos los negocios más importantes del mundo, telecomunicaciones, industrias, petroleras, todo está metido Larry Fink. Y él fue porque quiere tener acceso al mercado comercial, al mercado económico chino. Y vemos una más para graficar lo que fue esta comitiva. Él es el CEO de Boeing. Otro acuerdo importante que se logró, que Estados Unidos va a vender 200 aviones Boeing. De ahí es que se habla de las famosas 3B que Estados Unidos ofreció. Beans, que es soja, todo lo que tiene beef, carne, y Boeing, los aviones. Entonces esas fueron las tres agendas principales que llevó Estados Unidos. Y en contrapartida tenemos a China, que planteaba tres cuestiones principales: aranceles, Taiwán y todo lo que tiene que ver con el comercio. Sí, ahora, de repente, para cerrar un poco ahí, Diego, esta exposición espectacular de justamente los principales empresarios que estás mencionando,
Y hay que también, dentro de esa pomposidad que le destaca a Donald Trump, le llamó el grupo de los trillonarios, le llamó a esto. O sea, fíjense cómo él ya otra vez encontró la forma de ponerle un nombre al grupo de los trillonarios que, como bien acá dice el doctor Diego, yo creo que fue muy interesante esta estrategia comercial que dio Trump de no solamente llevar a su equipo de Consejo de Estado, a su equipo de Estado, ¿verdad?, sino que no tuvo mucho destaque, obvio, no tuvo demasiado destaque, porque esta gente es la que tuvo de repente más destaque. Y hay que mencionar también que se reunieron personalmente con el ministro de Comercio. Esta gente, el ministro de Comercio de China no se reúne con cualquiera, y le dio su tiempo a cada uno de estos empresarios para reunirse. Ahora, dentro de estos objetivos que nosotros estamos diciendo, porque justamente decimos, vamos a ir tocando ya, porque acá el tiempo es oro, entonces tenemos que ir acortando de repente nuestros comentarios, vamos a tocar un poco lo que es la guerra comercial y aranceles que estaba habiendo, porque el objetivo de esta cumbre es limar asperezas y hacer que estas dos potencias como dijo Xi Jinping, ¿verdad?, se unan y promuevan el bien, como dijo él, ¿verdad? Me extrañó mucho esa mención que hace él como chico bueno, ¿verdad? Que hizo de que esto vaya para bien. Y ahí quiero mencionar el primer punto. El primer punto fue el tema de los aranceles. No se olviden ustedes que cuando Trump toma el poder como para hacer un saque a China, aplica un arancel de 145%, ¿verdad?, que le dejó a China totalmente fuera de carrera y que le afectó muchísimo, porque hay que tener en cuenta que China depende mucho de las exportaciones. Eso es algo que hay que tener en cuenta en el tema comercial. Entonces China, por eso es que se dice que China no quiere guerra, porque no es que no quiere guerra porque no le gusta o algo así, es porque necesita provisión, vamos a decir, necesita logística para poder operar, ¿verdad? Yo creo que ella va a ir guardando, va a ir almacenando como una estrategia en caso de guerra, va a ir almacenando de repente materiales como para poder algún día ser autosuficiente y poder aguantar un proceso de combate o de guerra de repente con Estados Unidos, que eso va a llevar su tiempo. Ustedes se dan cuenta, ahora las guerras son bastante dinámicas, pero a la vez muy especiales. Ustedes se dan cuenta que no se declara más la guerra, uno se dispara nomás y no sé, Putin le llamó operación especial a una guerra de 4 años contra Ucrania, ¿verdad? Trump también le llamó también una operación de colaboración o ayuda, una especie de colaboración especial. Eso no es una guerra, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes cómo está cambiando la cosa, no se está nombrando Bueno, otro punto que quiero mencionar, el tema agrícola, porque resulta que, como dijimos, justamente anoche estábamos hablando acá con Diego, estamos diciendo, Trump tiene que llevar resultados, no se olvide que él está apuntando al 3 de noviembre a las elecciones muy importantes que van a haber de medio término, en las que él ahí va a posicionarse o no políticamente en Estados Unidos, y eso le puede llegar a perjudicar o a aislar totalmente. Entonces él tiene que llevar resultados. Dentro de eso, en su campaña política, él había prometido mucho a los agricultores, Diego, a los sojeros sobre todo. Por eso es que cerró este negocio de soja resulta que China es un gran consumidor de soja y ahora cerró un gran negocio de venta de soja, lo que obviamente le conviene mucho a Estados Unidos, ¿verdad? También está el acceso de las empresas norteamericanas al mercado chino, porque no se le estaba dando acceso, ¿verdad? O sea, está China justamente como fruto de esta guerra comercial que se inicia con la aplicación de aranceles, también le cortó el ingreso de las empresas al mercado chino, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que también hay que tener en cuenta. Y otro gran detalle, cuando Trump aplica los aranceles de las tierras raras, los aranceles del 145% que dijimos, ¿qué hace China como contrapartida? Le dice, muy bien, ¿cómo no? Yo te corto tierras raras, yo te corto la provisión de tierras raras. Y China es la que distribuye en el mundo el 70% de la producción de tierras raras,
Y las tierras raras se usa para la provisión de misiles, para elementos tecnológicos, para los autos eléctricos de ahora, etcétera, etcétera. Tiene una utilización muy importante. Hay 17 tipos de minerales que forman parte de las tierras raras y que eso es entonces demasiado importante para las potencias. Nosotros hasta hace poco, hasta hace cuántos meses o años es que estamos escuchando el término de tierras raras, pero esta gente había sido que hace años ya están peleando por la posesión de tierras raras. Entonces, esas cosas serían importantes destacar también. Totalmente. Como cierre de lo que estaba diciendo. Claro, claro, porque ¿qué pasa? Ustedes ven cómo las guerras de hoy en día son guerras comerciales. Y lo que está pasando, en esta reunión fue una reunión de entendimiento, fue una reunión para pacificar las aguas de las capas tectónicas que están muy movidas en el ambiente geopolítico. Y sobre todo, algo muy importante, esta fue una reunión, como le decimos, para sellar esta coexistencia pacífica, porque existe una simbiosis directa entre China y Estados Unidos. No pueden estar mal, por dos razones principales. Son las dos superpotencias y estamos hablando justamente de este mundo bipolar o tripolar con Rusia, porque vamos a ver, esto se llama política pendular, lo que vamos a ver después, como Rusia el 19 y 20 de mayo va también a Beijing, porque ellos no se pueden quedar atrás. Ahí se van a sellar más acuerdos de petróleo y gas para la independencia energética de China. Eso vamos por un lado, entre paréntesis. Pero volviendo a esta reunión fue una reunión de líderes para apaciguar el mundo, para tranquilizar a los mercados, para decir nosotros no tenemos que ser enemigos, que siempre va a existir, no se vayan a olvidar que la rivalidad en geopolítica es clave, eso va a existir y eso se va a dar. Pero acá lo que China dice es, Estados Unidos, dame las garantías, porque se decía que el presidente Trump iba sin cartas, ¿cierto? Fue una visita particular porque el mundo actualmente, los desafíos globales hoy en día se centran en la inteligencia artificial, pero para la inteligencia artificial primero hay que garantizar los recursos críticos, y esos recursos críticos vienen de los minerales, como bien explicó acá el doctor Sosa, que hablaba de los semiconductores. Y en ese sentido China tiene el 70% de la tierra en China, tiene el 70% de las tierras raras del mundo tienen ellos, y el 90% de la producción, porque ese fue un error de Occidente, que por el tema de la agenda verde, el Green Deal, la Green Deal, no se quiso hacer porque obviamente se contamina, hay un riesgo grande de contaminación al desarrollar y a producir, y China dijo, no, yo voy a seguir esto. Fue visionaria y hoy tiene el dominio total, y Occidente necesita, para que tengan idea, un periodo de 10 años para igualar a China. Entonces también Trump en esta reunión fue a comprar tiempo, y China le dice, yo te voy a seguir dando las tierras raras, pero vos garantizame el acceso también a los semiconductores a través de Nvidia, de los chips H200. Vamos a parar las guerras. Yo voy a ayudar dentro de los BRICS y vos en lo que tiene que ver con Occidente. Y acá hablamos del reparto de influencia, por eso hablamos ya de la parte geofinanciera y geopolítica, porque no se olviden que hoy se habla de la idea de las áreas de influencias. Estas potencias están redefiniendo no solamente el orden económico mundial, sino que también las áreas de influencias, donde le está diciendo a Estados Unidos algo muy importante. ¿Cuál fue la red line de Beijing? ¿Qué le dijo Xi Jinping? Taiwán nada. Mientras Trump estaba volando rumbo a Beijing, ya vino la comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores chino que decía, nuestra línea roja es Taiwán. ¿Y qué quiere decir eso? Y ustedes vieron ahora que Trump se cuidó bastante, no habla. Hay lo que se llama, Estados Unidos tiene, y Marco Rubio dijo eso en la reunión cuando le preguntan al salir, ¿cuál es la posición ahora de Estados Unidos con Taiwán? ¿Y qué le dice Marco Rubio? Seguimos manteniendo la misma posición. ¿Y cuál es esa misma posición? La famosa ambigüedad estratégica, donde Estados Unidos reconoce el principio de una sola China. Un país, dos sistemas políticos, donde no reconoce la independencia de Taiwán oficialmente, pero tampoco está de acuerdo con que China tome Taiwán con las armas. Entonces, fíjense esta delgada línea que Estados Unidos siempre mantiene, por eso se llama ambigüedad estratégica, porque dice no, pero al mismo tiempo
reconoce a una sola China, pero a la vez con Taiwán, con Taipei, tiene un acuerdo de defensa, donde ellos le dicen, Estados Unidos se presenta como garante ante una eventual invasión de China a Taiwán. Y acá hay un punto importante. Se realizaron 2 acuerdos de venta de armas. El primero ya se selló y el siguiente es de 14.000 millones de dólares. Xi Jinping en esta reunión le dice a Trump, suspendeme este acuerdo con Taiwán. Y parece que finalmente eso se va a suspender porque no se está citando, no se está hablando. Y esa es una carta también. Ojo, estamos jugando, como les decíamos, a las áreas de influencia. China le dijo también a Trump, déjame Asia, donde yo tengo que estar, que es mi área de influencia a mí, vos quedate en América y Putin en Europa. Entonces, acá vemos, estamos decodificando todo lo que fue esta reunión, por eso mostramos primero los actores comerciales, porque es una reunión eminentemente comercial. Y un punto importante con relación a los aranceles. Trump, ¿qué es lo que viene denunciando? Y por eso estableció lo que él llamó, ¿se acuerdan? Antes del año pasado, cuando asumió la tablilla de aranceles, que parecía como una Biblia gigante, que él mostraba todas las sanciones que aplicaba a todos los países del mundo, y como bien decía el doctor, 145%, y automáticamente China que le dice, te corto el acceso a los semiconductores, y Estados Unidos le dijo, yo te corto, de las tierras raras, y Estados Unidos le dice, yo te corto el acceso a los chips. Y eso es lo que se limó también, esas asperezas, esas rispideces se terminaron, se firmaron estos acuerdos y se estableció una junta comercial. ¿Qué va a ser esta junta comercial? Una junta económica entre los dos países donde van a solucionar lo que Trump dice que es cierto, una balanza comercial deficitaria. ¿Qué quiere decir más? ¿Qué quiere decir eso? Que Estados Unidos compra más de Estados Unidos, de China, de lo que vende. Entonces eso quiere zanjar y se creó esta junta comercial con estos acuerdos que se sellaron también. Digo, yo quiero agregar una anécdota del famoso asesor en el gobierno anterior, John Bolton, el asesor de Trump, que menciona un hecho que estaba en el Salón Oval. El Salón Oval es la oficina principal del presidente de los Estados Unidos, y dice que le habla, John Bolton menciona eso ¿cómo que se dice eso? En la redacción de sus anécdotas, discursos, ¿ya? Menciona que le pregunta, y presidente, ¿y qué vamos a hacer con Taiwán? Le dice a Trump, y le dice, mira, le dice, este era el escritorio de Donald Trump, y le dice, mira, esto es Taiwán y esto es China, le dice. O sea, ojo con eso, ¿verdad? Yo quiero llamar la atención, a mí me estaba un poco preocupando, justamente acá el doctor Leo está hablando de esa primera entrega, porque lo que especialmente que es cierto en todo momento, y la parte seria de la cumbre, fue que Xi le dijo muy en serio, no te metas con Taiwán, ¿verdad? Y sobre todo le dijo que modere la relación con Taiwán. Claro. Eso es lo que concretamente le dijo, que se modere la relación con Taiwán, que termine ese relacionamiento, como está diciendo acá Diego, se hizo un acuerdo militar en el que se tenían que hacer 2 desembolsos. Se hizo uno, pero está pendiente el otro, que yo creo que no se va a hacer, por lo menos hasta después de la reunión del 24 de septiembre, cuando ahora es Trump el que le invita a Xi Jinping, al presidente chino, a asistir a Washington, ¿verdad? Y también le pide Xi Jinping que reduzca las declaraciones pro-independentistas. Ojo con eso, ¿verdad? Y también hay que hacer mención de un detalle bastante importante, que la presidenta de la oposición del partido de oposición de Taiwán, el Kuomintang, ¿verdad? Estuvo ahora, hace un mes, estuvo por China, y dijo que ¿por qué tendría que China no haber una comunicación fluida, dice, entre Taiwán y China, ¿verdad? Entonces, hay una situación bastante importante. A mí me preocupa, por ejemplo, los intereses, esta anécdota que conté con John Bolton, ¿verdad? Es preocupante. Porque miren que hay demasiado juego a nivel comercial, económico, técnico, militar, etcétera, como para que
Estados Unidos de repente pueda renunciar a Taiwán. Claro, claro. Pero hay que destacar que para Estados Unidos Taiwán es vital para establecer lo que se llama el cordón de defensa, que empieza en Indonesia, al sur, al Mar Amarillo, allá hacia el Índico, ¿verdad? Desde Indonesia hasta las Aleutianas al norte, allá muy arriba hacia el Ártico. Entonces eso forma parte, todos esos países, Japón, Corea del Sur, Taiwán y obviamente Indonesia, etcétera, Filipinas también, con el que China, por error, yo creo, un error estratégico muy malo, está siempre pretendiendo sacarle las islas que forman parte de los archipiélagos filipinos, ¿verdad? Tailandeses, quiero decir. Entonces, eso obviamente hace que también Tailandia esté a favor de los Estados Unidos, o sea, pro Estados Unidos, y esa forma parte entonces de la última cadena de defensa que tienen los Estados Unidos por si China quiere avanzar hacia el Océano Índico, hacia los Estados Unidos. Claro, claro. Por eso hay mucho interés. Otro muy importante es la carne, como hablamos. Trump también se fue contento en ese sentido porque también Xi le hace esa concesión, porque la diplomacia china, como decimos, ellos saben bien cómo manejar esto y tenían que darle también ciertas victorias a Trump. Y en ese sentido una gran victoria fue el tema de la carne. No se olviden que también los farmers, los agricultores ejercen un papel importante de soja. Los principales compradores de soja y carne de Estados Unidos son los chinos, y eso también se cortó. Y ahora nuevamente China renueva 400 licencias de exportación para empresas norteamericanas, que eso representaba el 65% de las empresas que estaban vedadas hasta antes de esta reunión para exportar. Y ahora con esto se destraba. Entonces ven cómo se logra, se materializa este apaciguamiento, esta coexistencia pacífica que le llama Xi, que le llama la diplomacia china, a las relaciones entre Estados Unidos y China. Y acá, como hablamos, no fue cualquier cosa. Estamos viviendo tiempos históricos en lo que tiene que ver con la política internacional, con los movimientos, pero también hay que tener cuidado, porque está la situación de Irán, se deslizó la situación de Irán, y en la reunión final, donde fue una especie de conferencia que hicieron los dos el último día, el viernes, ¿qué pasó? Y fíjense en esa situación muy importante. Como le decía, todo está milimétricamente coreografiado. Todo lo que dice Trump, y relacionado. Sí ya sabe, claro, y ya sabe, sí sabe lo que Trump va a decir antes de que diga, porque eso está hablado. Y hubo una parte muy importante en ese cierre donde el presidente Trump se dirige a la prensa y le dice, bueno, acá con el presidente Xi coincidimos en dos cosas: en que Irán no tiene que tener armas nucleares y que se tiene que abrir el estrecho de Hormuz. Y Xi en todo momento hizo esto. Entonces, fíjense en esas actitudes, en esos mensajes donde se habla de una cuestión clave. Acá hay un pragmatismo total. Esto es dinero, esto es comercio, esto es intereses. China necesita pacificar la cuestión, liberar las guerras, porque sin eso no hay mercado, sin eso no hay cadena de suministro de ellos. Y hay un problema importante: China es un elemento devorador de recursos críticos. Necesita, por más de que está bien su stock de petróleo, pero ellos tienen que permanentemente recibir gas y petróleo. Para todo el gas es muy importante para la industria plástica, para miles de situaciones, y en ese sentido está también la alianza con los países del Golfo, que no solo China recibe el 12% del petróleo que ellos tienen, que importan, pero también reciben gran parte del gas de Qatar, que está la famosa ciudad industrial Ras Laffan, que fue deteriorada. Entonces China no se puede permitir esos lujos. Ellos tienen que seguir creciendo, porque hay una idea, o no es una idea, sino que ya están cumpliendo, de que cuando se cumpla el centenario de la República Popular China, ellos tienen que ser primera potencia mundial. Entonces fíjense, por eso también se desarrolló esta guerra en Irán. Acá, como le decíamos, en este programa vamos a ir decodificando y vamos a ir finamente desglosando por qué se dan todas las situaciones. Esta guerra en Irán
fue una guerra que Estados Unidos hizo para comprar tiempo, porque ellos necesitan ser líderes en las tierras raras, que perdieron bastante tiempo, y por eso está toda la alianza que está haciendo también acá en América Latina con el litio, con todo, porque China está en el triángulo del litio que compone, como vimos en el primer programa, Bolivia, Argentina, Chile, y Estados Unidos quiere recuperar eso y necesita tiempo, como le decía, 10 años se requiere para igualar a China en el liderazgo de las tierras raras. Entonces eso se tiene que hacer. Y la guerra en Irán fue también ese desencadenamiento para evitar que China cumpla ese objetivo. Por eso, en la reunión inicial, le dice sí con la trampa de Tucídides. Es mejor que seamos amigos que peleemos. Otra cosa, no te olvides que, y eso es importante destacar, el tema de la coincidencia de que entre Estados Unidos y China, de que Irán no tenga bomba nuclear. Eso no es por de pura onda o para darle el gusto a Estados Unidos que China dice. Lo que pasa es que al tener Irán bomba atómica, no se olviden que la bomba atómica es un elemento de disuasión, se llama eso. O sea, ¿por qué? Porque un país ya poderoso o un país atómico con energía atómica, por ejemplo Israel, ¿verdad? Yendo nomás a todo como estamos hablando, atiendan todo lo relacionado que está las cosas. O sea, Israel ahora ya va a pensar 2 veces si es que Irán tiene bomba atómica. Por eso es que no quiere que tenga, ¿verdad? Pero a lo que quiero nomás es ir, no me quiero ya entrar en eso porque creo que el próximo programa podemos hablar de eso. Sí. Hablando nomás ya de China, no quiere que tenga bomba atómica Irán porque China le tiene a Japón, a Corea del Sur, Taiwán. ¿Y por qué no Filipinas? Es lo que estábamos hablando, que van a decir, bueno, Irán tiene bomba atómica, nosotros también queremos bomba atómica. Y resulta que todos estos países, les señalo así porque están en una línea realmente paralela a China, ¿verdad? Porque China está acá y ellos están acá, están a 200 kilómetros. Taiwán tiene islas que están a 50 kilómetros de China popular, de China-Pekín, vamos a decir, ¿verdad? Y entonces es por eso que a China no quiere o no le conviene que Irán tenga bomba atómica, porque como le digo, los otros países también van a decir, bueno, acá ya esto se declaró carne, como decimos nosotros, ¿verdad? Y acá yo también quiero bomba atómica. Y imagínense lo que es tener frente a vos tipo Cuba con Estados Unidos en la famosa guerra, la situación de los misiles en la época la guerra de los misiles, en la época de Kennedy no permitió que enfrente de él, justamente a 150 kilómetros, haya bomba atómica en Cuba, ¿verdad? Entonces, las cosas no son de onda o de puro buenito o para darle el gusto a Estados Unidos. Totalmente, y muy importante lo que señalabas, la cuestión geográfica, porque también la geopolítica, obviamente, es geografía y proximidad. Y vamos a la placa 10 para hablar un poco de lo que es la geografía y los choke points, ¿verdad? En geopolítica se habla mucho de los choke points. ¿Qué significa eso? Puntos de estrangulamiento. Y en ese sentido acá, a ver un poco, me voy a correr un poquitito, acá hay un estrecho muy importante que está acá, que es el estrecho de Malaca, ¿verdad? El estrecho de Malaca, no, ahí nomás estamos bien. Acá, ahí en el estrecho de Malaca, aquí está esta parte que me voy a mover un poquitito para mostrarles. Aquí está el estrecho de Malaca. Y esta es una parte importante, allá vemos China, Taiwán, que está entre Malasia, Vietnam e Indonesia. Y este estrecho de Malaca es importantísimo. ¿Por qué? Porque en este estrecho asegura China todo lo que tiene que ver con su cadena de producción e importación. Ahí por el estrecho de Malaca circula el 80% de la importación de gas y petróleo que recibe China y el 90% de las exportaciones. O sea, estos son nodos estratégicos, no solamente, así como para Irán es importante el estrecho de Hormuz. Acá le mostramos el famoso estrecho de Malaca que no se habla, que es vital también para asegurar como un elemento de China. Pero el tiempo es tirano. Y nos ganó esta vez, pero como le decía, esto fue la cumbre. Estos fueron dos entretelones geopolíticos, económicos y también lo que tiene que ver con el lenguaje no verbal que nos deja esta cumbre histórica entre Estados Unidos y China, que esperamos le haya sido provechosa. Y con esto nos despedimos
deseándole muy buenas noches. Sí, acá en Todo es Política espero que le hayamos satisfecho. Vamos a ir tocando, como decimos siempre, todos los temas de último momento, ¿verdad? Y síganos, por favor, el próximo domingo a las 21 horas, como siempre, en Todo es Política. Buenas noches.